Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Este video está destinado a presentar la asignatura Teoría de las Relaciones Internacionales 1. Lo que voy a hacer es comentar brevemente cuáles van a ser los contenidos que vamos a ir abordando en este cuatrimestre y plantear diversas maneras de encontrarnos con estas teorías de las relaciones internacionales. En principio, delimitamos esta primera teoría de las relaciones internacionales en el estudio de los aportes que se reconocen desde el inicio de la configuración del campo hasta aproximadamente fines de la década de los 80, ¿no? Esa es la extensión temporal de nuestra materia, lo cual en principio nos va a ocupar en una interesante pregunta sobre el reconocimiento del origen del campo, del origen de un campo de estudio de lo internacional, abordando novedosas hallazgos respecto de en qué momento podemos identificar los primeros planteos teóricos, el reconocimiento de un objeto de estudio y de alguna manera los primeros esbozos de teorías de las relaciones internacionales. Luego iremos haciendo un recorrido que involucra múltiples aproximaciones o diversas aproximaciones al campo de la teoría. En principio, debemos tener presente que las relaciones internacionales como campo no cuentan con una única teoría consolidada, compartida por toda la comunidad académica de las relaciones internacionales. De hecho, la trayectoria de nuestro campo y de nuestra elaboración teórica ha ido mostrando la articulación de distintos cuerpos teóricos, ¿sí? Y además, esto se produce con una peculiaridad, y es que el campo mismo ha ido mostrando una asimetría significativamente clara, especialmente en estas últimas épocas, en donde se ha ido notando la manera en la que la historia de nuestro campo de las relaciones internacionales ha ido arrojando la presencia de teorías que han tenido mayor preponderancia, mayor difusión, mayor uso por parte de la comunidad académica. De modo que también tenemos que pensar, cuando abordemos nuestra asignatura, que estas teorías de las relaciones internacionales se han ido desarrollando y han ido mostrando si quieren, una organización en torno a la cual algunas teorías han cobrado mayor posicionamiento, ¿no? Es lo que generalmente ustedes van a leer en algunos trabajos como, bueno, teorías hegemónicas o teorías dominantes de las relaciones internacionales. Esto quiere decir que el campo de las relaciones internacionales es un campo de producción simbólica, pero también es un campo social, en el cual hay tramas de poder y hay procesos de asimetrías entre las distintas propuestas teóricas. Como resultado de esto, podríamos decir que en estos últimos años se ha consolidado mucho una mirada bastante interesante sobre nuestra propia historia como campo dentro de las ciencias sociales, que ha reconocido que en nuestro desarrollo teórico ha predominado cierta impronta etnocéntrica vinculada a la trayectoria occidental, y especialmente ha habido una especie de americanocentrismo, en palabras de Celestino del Arenal, eurocentrismo en algunos otros enfoques, en donde la perspectiva, la preocupación en torno a determinadas problemáticas propias de Occidente, propia de la trayectoria política occidental, le han impreso
a las relaciones internacionales una característica específica, ¿no? Entonces es interesante de alguna manera tener presente este rasgo, ¿no? O estos dos rasgos. No contamos con una única teoría o con una teoría general, vamos a encontrarnos con una diversidad teórica, pero a su vez esa diversidad teórica se desarrolla en un campo social de asimetrías en las cuales determinadas teorías han cobrado mayor preponderancia, han pautado, si quieren, han vertebrado el eje de la discusión teórica en diversos momentos de este siglo XX que vamos a analizar. Cuando hablamos de teoría de las relaciones internacionales, necesariamente sabemos que estamos haciendo alusión al estudio de una parte del mundo social, ¿sí? Lo que generalmente nosotros conocemos como nuestro objeto de estudio, ¿no? Y ya ahí tenemos un primer indicador de esta idea de que estamos frente a una multiplicidad teórica. Porque si bien la comunidad de relaciones internacionales reconoce un objeto de estudio, lo que vamos a encontrar de una manera muy interesante en las teorías que vamos a ir abordando es que la delimitación de ese objeto de estudio también va a ser una cuestión de divergencias, ¿no? Vamos a encontrar algunos autores que hablan en clave de sistema internacional, entonces poniéndole un límite, asumiendo en esa delimitación determinadas características o notas preponderantes. Vamos a encontrar algunas otras trayectorias teóricas que van a hacer estudios sobre la sociedad internacional, otros harán alusión al sistema mundo moderno, y esto en todos nuestros recorridos de teorías veremos que ya en la propia especificidad de aquello que se va a estudiar se empiezan a traslucir, ¿no?, los supuestos que van a marcar y van a pautar la base de los desarrollos teóricos. Sobre ese objeto de estudio, las teorías plantean preguntas, plantean maneras de responder esas preguntas y en algunos casos llegan a diversas respuestas. Lo interesante para un estudio de las teorías de las relaciones internacionales es poder no solamente reconocer esas respuestas, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las condiciones para que los estados lleguen a acuerdos cooperativos, por poner una pregunta, o cuál es el tipo de interacción que se espera entre los distintos actores de la política internacional, de qué manera se relacionan los actores políticos con los actores económicos en la esfera internacional. Estoy planteando distintas preguntas, ¿no? Digo, más allá de las respuestas que podemos encontrar en los distintos autores, nuestras preguntas van a tratar de también reconocer cuál es el tipo de pregunta que se hacen, ¿no? Sobre qué tipo de objeto de estudio están pensando, y más aún, cuáles son esos supuestos que alumbran, si quieren, estas inquietudes, ¿no? Todas las teorías parten de una serie de supuestos sobre las cuales se genera la gimnasia teórica, ¿no? Y interesantemente, estos supuestos nos conducen a bucear en la mirada de estos distintos referentes de las relaciones internacionales y tratar de comprender cómo entienden ellos a lo político, lo social, lo económico, ¿no? Estas distintas dimensiones de la vida social, cómo ellos comprenden la relación entre lo político, lo social, lo económico, qué supuestos tienen respecto de cuáles son los actores significativos de las relaciones internacionales, qué es para ellos el mundo de las relaciones internacionales. Para algunos es un mundo de estados, para otros es un mundo de estados y de fuerzas sociales, para otros es un mundo de estados y empresas transnacionales, ¿no? Y en comprender esto
no solamente a partir de la respuesta, sino tratar de hacer la trayectoria o reconstruir aquellas diversas partes, ¿no?, de su recorrido hacia la pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para estudiar estas teorías de las relaciones internacionales? Bueno, ustedes van a encontrar distintas maneras de abordar el mundo de las teorías de las relaciones internacionales. Ustedes van a tener en el programa una organización de nuestros contenidos. En el dictado vamos a ir planteando esos contenidos en una dinámica que va a reconocer, por un lado, el eje temporal, ¿no? Me interesa mucho que podamos ir captando el modo en el que la configuración del campo va acompañando a la consolidación de determinadas teorías que se convierten en teorías referentes, teorías dominantes, ¿no? Digo, ahí es interesante ir viendo de qué manera en distintos momentos se van a ir evidenciando, van a ir cobrando mayor presencia determinados planteos teóricos. Es interesante, de alguna manera, cuando uno plantea este eje, reconocer que si bien nosotros vemos una relación entre el poder y el conocimiento, esa relación no es una relación lineal. Los planteos teóricos surgen en épocas, pero no podemos condenarnos a una especie de mirada simple, lineal, ¿no? Digo, tal época, tal planteo teórico, porque en realidad la elaboración teórica también responde a las lecturas previas de sus artífices, a sus propias experiencias o trayectorias personales, a su emplazamiento social de origen. De modo que ahí vamos a tener que hacer una especie de sociología del conocimiento, ¿no? Ver de alguna manera cómo en estas circunstancias especiales determinados planteos teóricos provenientes de autores que han tenido particulares lecturas, inclusive en su formación o en su propia experiencia profesional, ¿no?, han ido siendo el ámbito desde el cual se han ido forjando estas teorías, y también preguntarnos por qué estas teorías llegan a tener esta presencia tan dominante o tan significativa o tan marcada dentro del campo. De modo que ustedes van a encontrar en las primeras unidades algunas lecturas que hacen este planteo, si quieren, más de eje temporal, ¿no? Es como un gran panorama de cómo fueron instalándose o adquiriendo mayor preponderancia ciertas teorías en distintos momentos de este siglo XX. Pero por otro lado, también hay otra manera a la que vamos a recurrir, y es la de tratar de identificar características de tradiciones teóricas en las cuales teorías particulares se han inscrito. Muchos de ustedes tal vez han escuchado mencionar o han escuchado referencias al realismo o al liberalismo como grandes tradiciones de investigación o de teoría de las relaciones internacionales. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es en un segundo nivel, ¿no? Todo esto en paralelo, ¿no? Es como una metodología de estudio de las teorías, es ir tratando de registrar qué mirada tienen cada una de estas tradiciones teóricas sobre lo internacional, cómo lo recortan, y de qué manera ese recorte alberga distintas teorías específicas, algunas sobre el equilibrio de poder, otras sobre los intereses de los estados. Bueno, lo iremos viendo, y que las hacen distintivos frente a otras tradiciones teóricas, ¿no? Entonces ahí ya ingresamos en el terreno de mirada, reflexión
más ontológica, ¿no? En términos de qué es lo que entienden estas teorías que es preeminente explicar, comprender del mundo internacional, sobre qué se preguntan, cuáles son sus principales inquietudes. Algunas otras cuestiones van a ser también de nuestro interés. Tiene que ver con comprender el modo en el que en algún momento, no en todo el siglo XX, ¿no? Estas distintas teorías entran en algún tipo de diálogo o entran en algún tipo de discusión, ¿sí? No necesariamente el avance del campo en materia teórica es permanentemente controversial. Ahí hay una historia que ha recuperado, ¿no?, nuestro avance en términos de debates. Yo no creo que sea tal vez la única manera de contar la historia del campo y de las teorías, pero sí necesitamos reconocer momentos en los que se produce la discusión teórica, inclusive hacia el interior de las mismas tradiciones, ¿no?, de las mismas tradiciones teóricas. Digo, no solamente hay en algunos momentos discusiones entre los realistas y los liberales, sino que también hacia el interior del propio realismo vamos a encontrar desacuerdos respecto de determinados fenómenos, por ejemplo, del equilibrio de poder, ¿no? Respecto del enfoque, respecto de los rasgos distintivos de la política internacional. Bueno, eso lo iremos viendo en la medida que vayamos avanzando en nuestro programa, en el desarrollo de nuestro programa. De modo que, teniendo todas estas cuestiones en mente, vamos a comenzar. Los invito a comenzar con el abordaje de estas teorías de las relaciones internacionales, siempre pensando que, además del aporte de los contenidos, este trabajo que vamos a empezar conjuntamente en este cuatrimestre, nos va a dejar con la experiencia de una mirada crítica sobre nuestro propio campo, sobre nuestras propias teorías, y una mirada orientada a preguntarnos, ¿no?, sobre de qué manera nosotros pensamos o trabajamos o analizamos las relaciones internacionales, con qué tipo de, si quieren, redes teóricas contamos para hacerlo, cómo nos relacionamos nosotros con este conocimiento teórico que disponemos en el campo, y también poder familiarizarnos con este lenguaje teórico que es el lenguaje a través del cual cualquier analista internacional habla en el momento de hacer análisis de la política internacional, análisis de la economía política internacional, análisis de la política exterior, ¿no? Digo, las teorías tienen que ver con la configuración del campo, las teorías tienen que ver con planteos ontológicos, epistemológicos, metodológicos, pero además las teorías van a ser nuestro lenguaje en el momento de desempeñarnos profesionalmente. Hablamos a través de las teorías que elegimos, a través de las categorías, cada una de ellas con sus propias definiciones, con las propias momentos de enunciación, ¿no? Digo, las teorías no son algo que están por allí para que comprendamos sus contenidos, sino como todo curso de teoría, yo entiendo que nosotros debemos apropiarnos de la labor teórica, apropiarnos en términos de hacerla nuestra, desde una mirada crítica, ¿sí?, y comprender que esto es lo que nos va a permitir preguntarnos, analizar la política internacional, las relaciones internacionales, las cuestiones globales, ¿no? Es nuestro lenguaje, son nuestros lenguajes, ¿no? Conociéndolas, seguramente terminaremos comprendiéndolas, no comprendiéndolas, criticándolas, pero sí incorporando en nuestra labor analítica
aquel lenguaje que necesitamos para la indagación del mundo social, de las relaciones internacionales. Bueno, por hoy los dejo, les estoy dejando bibliografía para que comiencen a familiarizarse, especialmente en esta mirada de eje temporal. Vamos a volver sobre muchas de estas caracterizaciones en la medida que vayamos abordando los distintos referentes. Y bueno, la semana que viene comenzaremos justamente con los orígenes, ¿no? Cuándo reconocemos nosotros el surgimiento del campo, en qué condiciones y cuáles eran las temáticas sobre las que el campo comienza a elaborar las primeras aproximaciones teóricas. Les dejo a todos mis saludos y espero vernos pronto.